Entonces, fíjate, pasa a la tercera lámina, ajá, porque estábamos hablando de la querida Barbarita. Fíjense, cuando yo les estaba comentando en lo que son las visiones de lo que puede ser una aproximación para la toma de decisiones de cómo voy a hacer una transposición. En este caso mío, era cómo puedo poner a dialogar a doña Bárbara y a Canaima sin eh, caer en el peligro de que se me vuelva una pieza absolutamente eh, discursiva, y que además no tenga la oportunidad y no tenga esa, no es ni siquiera pulsión galleguiana, sino ese espíritu galleguiano, entendiéndolo como yo lo veo, porque así veo, así decía, como decía Lope de Vega, cuatro tablas y un actor. Para mí lo más importante en este caso, porque tenía que crear una trama, es lo que yo les mencioné antes de la personajeidad. Entonces, ¿cuál fue la decisión en el caso de José Ignacio Cabrujas cuando le tocó hacer la adaptación? En este caso fue adaptación, eh, para pensar Doña Bárbara sin el paisaje. Fíjense que aquí hay un tema importante, y aunque no esté relacionado directamente con la pieza, pero yo creo que sí, porque aquí estamos hablando de un ejercicio de reescritura. Es decir, la transposición trae dentro de sí la reescritura de una pieza, y yo acabo de terminar de leer en este momento la, la, la Ilíada, según Alessandro Barico, que opta por buscar versiones diferentes de la Ilíada y suspender el dictum de los dioses presentes en la Ilíada. Entonces lo convierte en un texto que no es una transposición, es una reescritura. Ahí tendríamos que pensar que no hay, por supuesto, un cambio de medios, pero a donde quiero llegar es que hay una nueva obra, no es una versión. Esto es un nuevo planteamiento, una nueva manera de leer la Ilíada, que además sí se convirtió en una transposición, porque él la hizo como una especie de cantata que fue transmitida por la RAI italiana, y fue un impacto impresionante de vigencia y de diálogo con la contemporaneidad. Entonces, José Ignacio Cabrujas lo que hizo, primero como su decisión como creador, al rechazar, él sostiene que Doña Bárbara, si tú le quitas todos los paisajes, se convierte en una novela intimista. Y él lo llama la novela de cuartos que son unas puertas que se abren, pero que tienen tras de sí como una suerte de laberintos. Entonces plantea el personaje, o sea, él construye la personajeidad de Doña Bárbara desde el lugar del oculto, y la hace una suerte de Hécate del llano venezolano. Y es sumamente interesante ese planteamiento, porque entonces el paisaje, aunque la novela comienza con un preciosísimo traveling y además la voz de Julio Mota narrando un bongo, remonta el Arauca, no sé qué, iba narrando la llegada de ella, al igual que el final. Esos son los dos únicos momentos de paisaje importantes. Entonces él se va a la interioridad de los personajes. Yo me quedé con esa idea y la dejé ahí porque yo no quería renunciar al paisaje. Y no quería renunciar al paisaje porque el paisaje no es un adorno en la novela galleguiana. El paisaje, y eso no es nuevo tampoco, es un personaje
pero es un personaje que además determina el sociolecto de cada uno de ellos. Entonces yo dije, la única manera en que yo puedo poner a dialogar estas dos piezas es desde la cabeza del autor. Entonces me planteé un ejercicio pirandeliano de 5 personajes en busca de un autor. La leí y dije, bueno, aquí lo que va a pasar es que don Rómulo Gallegos está tratando de terminar, no solamente con la novela, no es solamente que está tratando de ponerle punto final, porque además hay un juego de analepsis, de prolepsis, la obra avanza hacia atrás y hacia adelante, pero es a través del mare magnum creativo que está viviendo Rómulo Gallegos, a la par que construyo al Rómulo hombre, para quien Teotiste fue fundamental, no solamente porque fue el gran amor de su vida, sino porque además Teotiste, que es la primera mujer venezolana en tener cédula de identidad, era maestra y entonces ella le servía como una suerte de corifeo en aquella polifonía de voces que se le aparecían a él a medida que él se iba comprometiendo con la investigación de un paisaje. De manera que la cabeza, la inquietud creativa, la angustia de no poder, no solamente terminar Doña Bárbara, mm, que evidentemente, o sea, sí la termina muchas veces a lo largo de la obra. ¿Por qué? Porque los personajes nunca se terminan de ir. Así como se dice en poesía que el poema no se termina, sino que el poema lo deja uno. En este caso, es el conflicto de, o sea, esto es un personaje que me sobrepasó, pero no es que él está preocupado, a ver, ¿cómo les explico? Ahí no está planteada la preocupación de él, sino que los personajes se le van apareciendo, los personajes van saliendo de los libros. Entonces, está Mr. Danger, que a la vez lo hace, también jugamos con eso, hicimos un elenco, la directora optó por un elenco reducido y casi todos los personajes, menos Doña Bárbara, y menos, ¿cuál es el otro personaje que no hace doble personaje? Sí, creo que prácticamente Doña Bárbara no hace doble personaje, pero los personajes de Doña Bárbara, es decir, eh, Juan Primito, Mr. Danger, hace Juan Solito. Entonces, lo bello es que los personajes lo van acompañando y le van pidiendo que no lo saque de la próxima novela. Y el espectador entonces va viendo en una licencia que yo me tomé, pero pienso que de alguna manera es así, es un ejercicio de la aparición de esa fuerza de la personalidad, por ejemplo, que tiene Marcos Vargas, que si nos fijamos bien, y por eso yo digo que el Gallegos de Doña Bárbara no es el Gallegos de Canaima, porque en Doña Bárbara, la devoradora de hombres, la verdadera devoradora de hombres, es la llanura que se convierte en la metáfora de una anaconda. Y sin embargo, en Canaima, la posibilidad de redención y de cura, de reparación de Marcos Vargas viene dada por la vuelta de Marcos Vargas al origen, y el origen es la selva. Y por eso también en uno de los materiales que les compartí, dicho por Carlos Fuentes, pero cuando uno se pone a releer Canaima, que es un gran poema lírico, como lo dijo Juan Liscano, pero es que va más allá de ser un poema lírico. Eh, el monólogo que sostiene Marcos Vargas cuando empieza en una especie de viaje de la Divina Comedia, a atravesar la selva y a irse internando y como a ir descendiendo en cada uno de esos anillos en este caso, bueno, el Averno, que es su propia conciencia,
y encontrarse con esos personajes, el monólogo que él tiene acerca de la redención, el perdón, la constitución de lo que debe ser un hombre, que él tiene con el conde Jaffaro, eh, que no está en no lo incluye en Canaima, porque si en Doña Bárbara son N mil personajes, bueno, en Canaima se multiplica, entonces me quedé como con los que pueden mantener la continuidad de la historia y los que me ofrecían un mayor reto de personajeidad y con la posibilidad de transformar los de Doña Bárbara en los de Canaima. Y también recurrí a la presencia de la fuerza mítica, que también viene a ser una suerte nuevamente de angustia entre civilización y barbarie, pero esta vez ya no desde el lugar solo de la racionalidad, sino de la cosmogonía que le ofrece a Rómulo Gallegos todo lo que es la concepción originaria de Canaima, de todo lo que es la cultura del sur de Venezuela. Entonces, el elemento natural se convierte en otra manera distinta de dialogar con el hombre. Ya no es la naturaleza, muy interesante, porque además también es profundamente moderno, cuando empieza a analizar desde el lugar de la preocupación de cómo los zarrapieros, porque en ese momento esa es la economía de extracción. Él habla sobre la preocupación de la economía de extracción. Hay un juego muy brechtiano a momentos para reflexionar sobre lo que está pasando en la zona de Canaima, y entonces, claro, te ofrece perfectamente la posibilidad de conectarlo con situaciones contemporáneas, incluso ya después conociendo el concepto de antropoceno, pues de alguna manera en Canaima también se anuncia el concepto del antropoceno, pero en ese monólogo y en ese personaje del conde Yafiario y en ese viaje de Marcos Vargas, que es una vuelta a sí mismo, que también es un viaje odiseico, indudablemente que, como dijo Carlos Fuentes y como lo admite también de alguna manera el propio Gabriel García Márquez, o sea, ahí están los primeros destellos de la, 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 la novela eh, eh, enmarcada en esos albores de lo que va a ser. Yo no sé si realismo mágico, porque bueno, claro, después está el famoso libro y el decálogo que escribe Alejo Carpentier en El reino de este mundo, donde él habla de lo que significa lo real maravilloso. Entonces, mm, yo me atrevería a decir que es más hacia el realismo mágico que ese dogma, o mejor dicho, el ars poética que plantea Alejo Carpentier en El reino de este mundo. Entonces me decidí porque don Rómulo iba a estar presente en el espectáculo, pero además iba un don eh, Rómulo Ángel del Carmelo Gallego Freire. Iba a ser un gallegos que nos deja ver su mundo de amigos y, por ejemplo, nos enteramos de que tuvo un amigo muy querido que fue un torero muy importante, y a partir del logro, del éxito que tienen con esa primera corrida en donde el torero vence a ese gran toro, que además fue emblemático, pues logran publicar el primer ejemplar de la revista, que es donde él empieza a ser cuentista. Entonces, claro, vamos descubriendo dos cosas. Vamos descubriendo al hombre hondamente comprometido y preocupado con la posibilidad de que Venezuela logre salir de la tiniebla espantosa y el atraso gomecista,
Fíjense que además Rómulo Gallego fue jefe de la estación central de Caracas, de los trenes, entonces es un hombre para quien la estructura del viaje en la novela está muy presente. Entonces cada detalle que está escogido en esa conformación de la pieza, en esa escritura, y que luego toma vida, porque primero viene el texto, lo que llama Ricardo Salvat, el teatro literario, y luego viene el teatro espectáculo. Es cómo la directora va a interpretar ese viaje desde la mente y desde el imaginario de don Rómulo, pero también desde una suerte de omnisciencia que lo está viendo construirse como amigo, como hombre enamorado, como artista angustiado, como hombre que no quiere renunciar a la política, pero la política concebida como un servicio público y desde el lugar del no poder, o sea, desde la polis, desde el lugar de la construcción de ciudadanía, y todo eso está en la obra. Si a eso le agregamos que además eh, se construyó para la puesta en escena, a mí se me pidió que una vez que tuviera el texto no tuviera acotaciones, es decir, no tuviera didascalias. Y ustedes saben, me imagino que evidentemente han visto teatro y conocen, se han acercado al teatro como construcción literaria, que las didascalias, que son una herencia, por supuesto, del teatro griego, que marcan fundamentalmente en escena la proxemia, la quinesis, y cómo se va a ir desarrollando los cuadros o las escenas o lo que se decida en la estructura, ¿verdad? Son fundamentales porque a uno como es, o sea, a mí me costaba, ya lo aprendí, a mí me pidieron ni una sola acotación. ¿Por qué? Porque la idea de lo onírico, de lo alucinatorio, de lo que tiene un tiempo sin tiempo, de lo que va en su mente y de repente avanza y entonces hay un momento dado donde él empieza a decir, lo que tengo en mi cabeza son, le escribe una carta a su padre, por ejemplo, y le empieza a decir, padre, padre, lo que tengo son ríos, ríos, me llueven ríos, porque él ya está sintiendo, casi terminando Doña Bárbara y aún todavía no escribiendo Canta Claro, que le están llegando ríos, que le está llegando una llamada que no sabe de dónde. Entonces lo que él hacía, como extraordinario investigador que era, se iba a los lugares, era un hombre profundamente poroso y con un gran sentido de la observación, se apoderaba y luego esos detalles los dotaba de personalidad. Es decir, transponía esa figura, esa persona común y corriente, la llevaba al extremo de su pasión o de su obsesión, en el caso de si eran los zarrapieros o si eran todos los personajes que rotan alrededor del indio o de la fuerza del mal, que es Canaima, que en realidad no es el mal, que además entonces uno descubre cuando te pones a indagar en los mitos que Canaima es un personaje que está profundamente dolido por el sacrificio que ha tenido que hacer, pero además también entonces entiendes cuál es la relación con la tierra y cómo cada vez que hay un descubrimiento de algún mineral que paradójicamente a lo que se concibe dentro de la modernidad colonial, que va a hacer avanzar supuestamente la civilización, en el caso de las culturas originarias les va restando fuerza porque la tierra protege sus secretos, protege allí los orígenes, entonces él logra conectarse y hay un momento dado en donde Teotiste le dice, pero ¿cuándo es que usted va a regresar? Porque es que yo no me puedo imaginar ya cuántas arañas monas habrá visto, o sea, qué más selva, qué más colores, y él quiere más y más y más. O sea, yo creo que Doña Bárbara es una pieza que con toda la fuerza que tiene el paisaje, lo apolíneo domina,
o sea, vence a lo dionisíaco, pero para no irse por el maniqueísmo que le han atribuido, fíjense que doña Bárbara, primero que nada, pese a ser una víctima que se convierte en victimaria, termina encontrando el perdón. O sea, termina perdonándose a sí misma a través de reconocer, o sea, el amor la transforma. En ese sentido, hasta es una novela que todavía tiene como, como visos todavía tiene trazas, todavía tiene esa cosa imantada del romanticismo, porque ella se sacrifica y vuelve a sus orígenes, vuelve a tragarse, a disolverse en la selva, mientras que en Canaima es un estallido que es más y más, y entonces es más colores, y ya los colores nombran a los pájaros, y ya el color se convierte en un personaje, y Marcos Vargas termina salvándose cuando también vuelve a su origen, renuncia a todo lo que es supuestamente los destellos de la civilización, que además ya viene en camino, todavía no ha estallado, por supuesto, el primer pozo petrolero, pero ya uno va sintiendo esa tensión entre la necesidad de construir, de urbanizar. Entonces, bueno, yo confesándoles aquí un poco cómo fue el proceso y ya para cerrar, para que puedan intervenir y me hagan preguntas y no hacerme pesada, aburrida. Mi proceso fue, yo soy muy ritualista para mis trabajos. Entonces, yo leí las dos novelas, las leí, luego empecé a diagramar la novela. O sea, diagramar es construir una estructura dentro de la propia novela. Y entonces me quedé con las escenas de turning point, es decir, las escenas que producen el giro dramático, las escenas que producen la peripecia y la transformación de los personajes. Y le dije, maestro Rómulo Gallegos, y puse inclusive un retrato de él. Le dije, yo le pido permiso para que su verbo me invada y yo pueda escribir la escena desde el lugar galleguiano, pero desde mi propio sonido. Entonces los personajes hablan en prosa poética, no hablan, es decir, hablan como, como podrían haber hablado, bueno, como hablan en las novelas de Rómulo Gallego, pero no como los personajes, pero no, no reproduciendo exactamente los textos de don Rómulo Gallego. Los únicos fragmentos son unos mínimos momentos del destello del encuentro de las aguas, que es cuando, como empieza que además empieza como si fuera el canto de la Ilíada, ¿no? Cuando invoca la musa, pues, cuando invoca la musa de las aguas. O sea, son tres momentos que quedan imbuidos en todo lo demás. Ha sido un proceso maravilloso. Hemos presentado la obra en Caracas, la presentamos en el Teatro Trasnocho, la estrenamos en la Sala Rajatabla, después fuimos al Trasnocho, después fuimos a la Asociación Cultural Humboldt, la presentamos en el Teatro Juárez en Barquisimeto, la presentamos en Margarita y prontamente aspiramos a llevarla a Maracaibo, volver con una temporada en Caracas y bueno, realmente quisiéramos llevarla. Hemos tratado de llevarla a los extraordinarios teatros que había en, en Puerto Ordaz, pero los teatros, bueno, como están asociados a las ferromineras, pues no están aptos para presentarse y esta es una obra importante. En esta obra, en la puesta en escena, se suman el lenguaje audiovisual, se suma el lenguaje circense, se suma la danza y un elemento que no es común en el teatro venezolano, que es el paisaje sonoro. Es decir, nosotros trabajamos con un músico que se llama, eh, bueno, su nombre
él no lo reconoce su nombre no indígena porque los indígenas lo bautizaron Guaché. Él es de origen, él nació en Maracaibo, y él se ha dedicado a recorrer todo el país y a ir conectándose con los sonidos primigenios del país. Y entonces, gallegos, selva, llano y palabra suena con los instrumentos que él encontró, con los indios, con los guajiros, con los yecuanas, un tipo de trabajo que él hace electrónicamente después de quedarse en la selva. O sea, la música se convierte en otro personaje, en una voz narradora de las transiciones. En ese sentido, todos los personajes tienen como una suerte de leitmotiv, y es muy bello. Y también están presentes em, eh, la danza en todo lo que es la corporalidad de las dos fuerzas primigenias de la selva, Cajuña y Canaima. Y también el rebullón, yo convertí el rebullón en un gran personaje que todo el tiempo está como, es como una especie de anuncio de cuando se van, de cuando en Marcos, perdón, cuando en Santos Luzardo empieza a despertar la fuerza oscura, la fuerza de lo telúrico, la fuerza plutoniana. Entonces, todos esos elementos están allí. Y bueno, nosotros estamos muy contentos, la reacción del público ha sido muy bella, porque yo creo que en épocas de crisis necesitamos, como dije antes, volver a los dioses profundos, necesitamos volver a mirarnos, volver a leer a Pocaterra, volver a leer a Manuel Díaz Rodríguez, que son como los pilares de la novela eh, galleguiana. Necesitamos volver a mirarnos en una precursora y en una voz de una tesitura tan importante como Teresa de la Parra. Necesitamos ver lo que está pasando con nuestra literatura hoy en día, que es muy importante, el movimiento y el despliegue de la narrativa venezolana en voces como Juan Carlos Méndez Guedes, como Keila Valdelaville, como Gisela Cosa Robero, como, bueno, ahorita me faltan nombres, pero de verdad, creo que de verdad estamos viviendo un momento muy importante, tanto en narrativa como en poesía, y hablar desde el lugar del teatro, desde la sombra colectiva, desde el dictum, desde la emoción, eh, y hacernos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos siendo, como dice José Ignacio Cabruja, una nación a medio cocinar? ¿Por qué no logramos dar el salto? ¿Por qué es hacia atrás? ¿Por qué es la pulsión entre lo civil y lo militar? ¿Por qué la manera de relacionarnos con el poder desde un sentido de la prestidigitación? Eh, ¿Cómo nos transformó el petróleo? ¿Por qué dejamos tantas cosas atrás? ¿Por qué lo abandonamos? Por qué tenemos ese conflicto con ser capitanía? Porque había que acabarlo todo. O sea, el teatro te permite hacer todas esas preguntas y no desde el lugar de la sociología, sino de ese verbo convertido en acción, de esa palabra y de esa otra poesía, porque, como decía Lorca, el teatro es un fragmento de poesía. Muchas gracias, Yoyana, por tu excelente presentación, por compartir esta experiencia tan maravillosa de rescatar al maestro Gallegos. Y bueno, hasta aquí nos has dejado por lo menos con las ganas de ver la obra, de irnos o ver cuándo puedes venir acá a San Cristóbal con tu grupo. Para... Bueno,
Sería, de verdad que sería maravilloso poderla presentar. A mí me gustaría muchísimo. Yo no les dije al principio, pero yo tuve la suerte, antes de ser, antes de trabajar o sea, antes de ser dramaturga, yo hice una carrera como actriz, bueno, y todavía hago varias cosas por allí. Pero quiero decir, o sea, estuve en la Compañía Nacional de Teatro, estuve en el TEJA, y tuve la oportunidad de presentarme en un festival maravilloso que se llamaba el Festival de Teatro de la Frontera. Fuimos con una versión, fíjate qué curioso, esto sí era una versión, no, también era mira qué interesante, era una reescritura, porque era mm, Macbeth en la Guerra Federal. O sea, hicimos un trabajo que apoyó el British Council como productor, y entonces tomamos la tríada de Macbeth, Romeo y Julieta y Hamlet, y la ubicamos en distintos periodos históricos. Eso lo hicimos en el año o- ah, 91, creo, si no me equivoco, sí. Y pues nada, nos invitaron a participar en ese festival de la frontera, y estuvimos allí. Estuvimos en San Cristóbal, y bueno, a mí me gustó mucho la experiencia. Fue muy retadora porque, bueno, típico que tú tienes la idea de que entonces van a haber unas luces y va a haber un sonido. Terminamos haciéndole en una cancha de básquet. Bueno, quedamos afónicos todos porque no, no había sonido, pero bueno, uno sabe que cuando sales de tu territorio, y aún estando en tu territorio, por más que tú digas, ay, el teatro no sé qué, sí, pero resulta que no tiene esa luz. Entonces, bueno, pero es que la escena lo requiere. Entonces, bueno, nada, sería maravilloso que pudiéramos llevarla, este, a San Cristóbal. Me encantaría, si hay un espacio, y si logramos conseguir eh, a alguien porque nosotros a Barquisimeto nos fuimos en autobús, y fue muy chévere, o sea, fue una experiencia. Conseguimos un patrocinio allá, y bueno, la presentamos. Sería maravilloso. O sea, a mí me encantaría, de verdad que para mí sería espectacular, porque además podíamos hacer la presentación de los libros allá. Son libros muy bellos, son libros objetos, entonces sería maravilloso. Bueno, ojalá se pueda dar. Vamos a tocar Preguntas que tengan. algunas preguntas por acá de los compañeros o de las personas que están conectadas. ¿Sí me oye? Sí, perfecto. Saludos, profesora. Le habla Osvaldo Barreto. Este, yo quería Hola, Osvaldo. Yo quería preguntarle si en esa transposición que usted hace hay una consideración sobre las cuestiones de género que están tan en boga, porque una de las lecturas que se hacen de Doña Bárbara es que Santo Luzardo viene siendo como el símbolo del hombre, del macho, que conquista a la naturaleza, que viene siendo como la mujer. Entonces también está esa simbología. Y en el caso de Canaima, me parece ser que es lo contrario, ¿no? Que es la naturaleza, que es la mujer, que seduce o que vuelve a seducir al hombre. O sea, es la naturaleza, la madre tierra, que sale triunfante. Entonces, no sé si hay algunas consideraciones en ese sentido, que son como lecturas muy novedosas que se están haciendo hoy en día sobre la literatura y el género. Sí, cómo no, me parece sumamente atractiva la lectura, pero en este caso yo quise como ser respetuosa en la construcción de la personalidad. Es decir, la anécdota o el personaje de Doña Bárbara es un personaje que incluso la gente olvida que viene de ser una víctima, y eso está muy presente, ahí en la transformación de ella. O sea, es una escena que tiene muchísimo peso, en donde de alguna manera ella se convierte en una core, que deriva en ese personaje de la reina de las tinieblas, ¿no? Cuando es raptada
bueno, raptada y violada. Entonces, me parece muy, muy, muy atractiva tu lectura. Eso se lo dejaríamos entonces a quien pudiera mirarla, o pudiera observar que hay una crítica porque de alguna manera no está, eh, eh, ¿cómo decirlo? No está dialogando con los estudios presentes, pero eso es muy interesante porque, bueno, es una aproximación, es una manera de acercarse, pero me resulta muy, muy tentadora. Pero a la vez corres el riesgo de entrar en una sobreexposición que hay ahorita en este momento en general. Fíjate, en el Festival de Jóvenes Directores que hay aquí en Caracas, que lo organiza el Trasnocho, el año pasado, antes pasado, hubo una pieza que se llamó El Mal Querer, basada en el disco de Rosalía, con toda la investigación que ella hizo, que fue su tesis de grado. Entonces, qué hicieron los autores? Porque, bueno, ¿qué hizo el dramaturgo? Un joven dramaturgo. Él construyó una obra queer a partir de bodas de sangre. Es decir, existe el personaje de Leonardo, está la novia, pero el amante no es un amante, sino una amante. Y él hace rupturas brechtianas a lo largo del espectáculo, hablando del problema, o sea, del grito, de la necesidad de reconocer otras construcciones subjetivas, manteniendo el, el, el Elan lorquiano y la obra. Ahí sí, fíjate qué interesante, solamente hay esas intervenciones, pero no hay una transposición. Bueno, estamos hablando de teatro, ¿no? O sea, él lo que hace es editar, de alguna manera, bodas de sangre, porque lo interviene con esos suertes de zoom back, o sea, de prolepsis al futuro para hablar del problema, para hablar de la angustia de la construcción de los géneros. Y hace que la traición se da no entre un hombre y una mujer, sino entre dos mujeres. El amor prohibido son dos mujeres. Hubo mucha polémica con respecto a eso, de gente que dijo, bueno, pero entonces, por qué vas a montar Lorca si no montas Lorca? Yo dije, yo creo que Lorca hubiera estado encantado con una propuesta de género como esa. Pero en el caso de nosotros de Doña Bárbara, o sea, de Gallego, Selva, Llano y Palabra, no, nos atuvimos, o sea, yo me atuve a seguir la partitura como la escribió Rómulo Gallegos, pues, en esa concepción. No hice una lectura desde ese lugar. Y otra cosa, si nos podría marcar un poco la diferencia entre transposición y adaptación. Ok. La adaptación exige o implica, de acuerdo a distintos autores, déjame ver si los tengo aquí, porque el problema es que mi biblioteca sufrió una inundación y perdí materiales. Entonces yo escribo mucho en cuadernos, a mí me gusta mucho escribir en cuadernos, y entonces hubo unos cuadernos allí que se fueron. La adaptación, fíjate el concepto de lo que significa adaptar, es forzar para que algo calce en otra cosa que no necesariamente es su figura original. Lo que pasa con la adaptación, que la gente empieza a hacer una comparación entre dos códigos que son completamente distintos y exige siempre una suerte de fidelidad al original. Desde que aparecen los estudios de literatura comparada,
se sabe que de alguna manera, hay un viaje de A hacia B y un elemento que los conecta, pero ese elemento que los conecta va a generar un tercer elemento. Si tú, por ejemplo, te pones a ver lo que significa el hecho de la película del Señor de los Anillos y el texto del Señor de los Anillos, tú vas a decir, bueno, pero es que el libro siempre va a ser superior a la película. No, es que son dos maneras de relatar completamente distintas. Son dos marcadores deícticos completamente diferentes. Entonces, en la adaptación hay un A que es el original, hay un B que va a ser lo adaptado, y lo adaptado no tiene libertad desde la mirada conceptual para proponer sus propios códigos. Entonces, cuando nosotros vemos una transposición, yo me estoy dando la libertad de hacer unas elipsis, de hacer avanzar el tiempo, no de una manera lineal, por ejemplo, sino de hacer una ruptura cronológica, de repente de quedarme más con el tiempo de Kairos que tiene la obra, y entonces jugar mucho más con esa estructura, hacerla mucho más fragmentaria, muchísimo más onírica, porque yo no tengo por qué yo no estoy adaptando, doña Bárbara, adaptar es lo que hicieron con la ópera, ¿ves? Que entonces había que mantener, claro, por supuesto, la música también te ofrece otro código distinto y otros marcadores completamente distintos y otra experiencia distinta, pero la adaptación siempre te va a pedir una suerte de fidelidad al texto original. La transposición es ese texto, yo lo voy a mover hacia otras coordenadas de comprensión, hacia otras coordenadas semánticas, a otras coordenadas de posibilidades. Fíjate que la cámara no es un narrador omnisciente, la cámara es mucho más que un narrador omnisciente. La cámara puede ser un personaje, en el caso de una película, y en el caso de una obra de teatro, la representación te lleva a que eso que les dije antes, o sea, el discurso de los personajes en una novela, claro, cuando uno tiene un narrador omnisciente, uno siente una cierta distancia. Cuando viene la fragmentación a través de la personalidad de esos personajes dialogando, ya hay otra dimensión, otra manera, es como soltar el control. Entonces, la dramaturgia te permite, o sea, la transposición te permite la experimentación, el enriquecimiento, la toma de decisión que no necesitan mantener esa fidelidad al original. No hay una esencia, ese es realmente el planteamiento. No hay la adaptación está concebida en base a que lo literario tiene una esencia que debe ser mantenida. Yo sí creo que yo no voy a cambiar, a no ser que yo diga versión libérrima de Doña Bárbara. Entonces, no sé, yo a Doña Bárbara no sé, motiva de una empresa. Ah, bueno, sí, ajá, está bien. Pero, ¿cómo te digo? No es porque yo tengo que ir a una esencialidad, sino que yo tengo que tomar una decisión y yo voy a hacer que esas novelas sean identificables para el espectador, o sea, porque además las nombran, porque además también se nombra el libro, porque el libro aparece como un objeto dramático también en escena. El libro que se editó fíjate que es como un círculo, ¿no? O sea, del libro salió la obra y de la obra, y en la obra está presente el libro de donde salió la obra. Muchas gracias. Ay, se me fue. No los escucho, ya va. A ver, ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta?
A ver. Yo tenía también un poco la duda de Waldo, la diferencia entre transposición y reescribir, o podríamos asociar. Y reescritura. Escritura, ¿verdad? A ver, interesante. Fíjate, transponer es pasar de un código a otro, es decir, yo paso de la narrativa al teatro, si bien me mantengo en el código literario, ¿verdad? Yo transpongo, si yo hago un viaje desde la narrativa al lenguaje cinematográfico. Yo transpongo, si yo hago un viaje desde la narrativa a el lenguaje televisivo, como les expliqué en la novela de los cuartos según José Ignacio. Yo hago una reescritura cuando yo me baso en texto, fundamentalmente, además, eso está muy bien definido en la reescritura. Fundamentalmente, déjenme buscarles aquí, porque justamente acabo de hacerles un examen a mis alumnos y estaba terminando de corregirlo y creo que los tengo por aquí. Ya va. No, ya va, este no es. La reescritura te implica mantener, qué interesante, te implica mantener el clásico desde un lugar que va a ser tu punto de partida, pero tú lo vas a poder identificar. Déjame ver si lo encuentro acá más preciso para no enredarlos, porque realmente es muy buena pregunta. Ya va. Fíjense, yo tengo un libro acá maravilloso de una escritora venezolana que se llama Valentina Salas. Ella trabaja los minimitos. Ella toma, por ejemplo, porque es una especialista en mitología, el mito de Prometeo, lo trae hacia la ciudad, hacia la contemporaneidad, y a través del humor como estrategia ficcional y como recurso, lo interviene y desarma el carácter heroico. La reescritura pone la luz en aquellos aspectos que cuando uno lee básicamente una obra clásica, porque prácticamente la reescritura está concebida para las obras, o sea, en función de trabajar relecturas, exactamente, de los clásicos, en aspectos que no fueron iluminados en esa obra original. O sea, ¿por qué, por ejemplo, pensando en Eneas? ¿Por qué Eneas? Mentira, Eneas no, discúlpenme. En el laberinto del Minotauro, Ariadna. ¿Por qué si Ariadna logra darle la estrategia, Teseo la deja abandonada en una isla diciendo que la ama? O sea, es como hacerse las preguntas del por qué y para qué del comportamiento de esos personajes ficticios que están allí. ¿Por qué el autor de repente hace un cambio de un momento para otro en un mito y nos deja como el misterio? Es como si tú bajaras con una lámpara al sótano y te pusieras a investigar qué de misterioso hay allí. Déjenme buscar, ya logré abrir aquí. Y si no lo consigo, yo lo busco con calma y se los mando. ¿Cómo se llama? Se los mando se lo mando al profe Camilo para que ustedes lo tengan, porque es un material muy interesante que yo conseguí, pero ahora aquí no sé por qué no lo veo. Aquí lo tenía exactamente. Pero básicamente es eso. Fíjense, les voy a leer nada más un pedacito de este libro de Alessandro Barico para que ustedes vean lo que significa. La Ilíada de Homero
sigue cantando. Fíjense que es un continuum, ¿no? Desde el fondo de los siglos. Canta 51 días del último año de una guerra que llevará una década después a la conquista y la destrucción de la ciudad de Troya. Canta a los dioses, hombres y héroes memorables por su ira y por su ambición, por su audacia, por su astucia, por su venganza y también por su piedad dentro de los límites de un campo de batalla eterno. Guiado por la idea de adaptar el texto para una lectura pública, fíjense aquí, hablamos de adaptación. ¿Por qué? Porque Alessandro Barico, escritor italiano, inscrito por supuesto en la tradición eh, eh, greco-latina y además devoto completo de esos dos textos, pensando en que así como se hacen lecturas públicas del Quijote y de Doña Bárbara todos los años cuando se celebra el Día del Idioma, aquí en Caracas la ha organizado y también Federico García Lorca, pero bueno, me refiero a obras grandes, pues como Don Quijote y Doña Bárbara. Entonces, Alessandro Barico se planteó una versión para hacer una lectura pública que luego grabaría la RAI. Relee y reescribe la Ilíada de Homero como si tuviéramos que devolver a Homero allí mismo, a la Ilíada para contemplar. Ven, él también utiliza a Homero como personaje, como uno de los majestuosos paisajes de nuestro destino. Trabaja entonces a partir de una traducción. Fíjese que aquí viene un tercer elemento, porque la traducción también es una reescritura, en donde no hay necesariamente que guardar una fidelidad al original, sino a esa cosa que llaman los alemanes Sprachweise, algo así, que es como el espíritu de la lengua, ¿no? Entonces, construye un material, un concertato de 21 voces, la última es la de Demódoco, un aedo que tras la estela de la Odisea y otras fuentes es el que narra el final de Troya. Los personajes homéricos son llamados a escena, pero a los dioses se los deja solo como telón de fondo. Barico entonces consigue relatar con una voz sumamente cercana a nuestro tiempo su historia de pasiones y de sangre. Dice entonces los autores y la crítica que Alessandro Barico logra una pequeña obra maestra. Aconsejamos vivamente la lectura de la transcripción del poema. Aquí viene una tercera mano, que es la de Alessandro Barico. Fíjense, la primera es la traducción que hace del griego al italiano María Grazia Ciani. Después, Barico agarra esa traducción y la reinterpreta, la reescribe, ¿verdad? Si no temiéramos pasar por blasfemos, confesaríamos haberlo apreciado mejor aún que la obra original, lastrado por las infinitas escaramuzas entre los dioses inmortales. Entonces la reescritura lo que hace es que pone la lámpara de lo contemporáneo sobre los clásicos para resemantizarlos. Bueno, no, en el caso de la obra, aquí hay una reescritura. En el caso de esta obra de teatro, No. Bueno, a ver, se podría pensar que sí, podría entrar dentro de la reescritura, sí, pero en este modo estamos hablando, en este sentido, al crear una obra de teatro, que no es una versión, sino es una obra original, que pone a dialogar dos obras narrativas, hablaríamos de transposición, pero sí, claro, hay una reescritura desde otro espacio. Ah, mira qué interesante. Una reescritura desde la transposición. Claro, sí, yo creo que sí. Dejen que yo encuentre ese material de reescritura y le prometo que se lo mando con el profe Camilo, porque va a ser muy nutritivo, es muy interesante. Es de una profesora, si no me equivoco, creo que es de una de las universidades de España, no me acuerdo ahorita, de Pontevedra, no me acuerdo ahorita, pero se los mando, con mucho gusto. Hola, mi nombre es Ani Vázquez. Bueno, yo quería era, con respecto a lo que estaba diciendo Jorge,
de la reescritura, porque recordé un texto de Cortázar, de Sí. Robinson, que tiene que Ujú. con el personaje que va otra vez desde este mundo a encontrarse en su isla, pues. Y entonces ahí pues la lectura mantiene la esencia, pero ya desde todo, o sea, hay una reescritura, él Sí. está en un aeropuerto y va con su, como decir, su esclavo, y en ese momento él se da cuenta, el esclavo, de todo ese proceso de colonización que hicieron con él, y creo que ahí sí se ve pues fácilmente esa No diferencia. escucho. Se Oye, ve entrecortado, no se oye. que se ve la diferencia, porque Mm. Lazar hace que ese Yo creo personaje que me estoy quedando, vuelva, no la escuché. que es sobre la obra de Cortázar, de Robinson, creo que es que se llama, que Ajá. el Sí. autor hace que el personaje Robinson vaya otra vez a la isla, como Robinson Crusoe, y se consiga, bueno, aparece en un aeropuerto y él se va con, con su ayudante, que en ese momento pues es como su esclavo, pues. Y él ahí pues hace una lectura desde el punto de vista de Mm. todos los efectos de la colonización. Entonces pienso que es pues, una reescritura de la obra de Robinson, de la obra original. Sí, sí, estoy de acuerdo, claro. Exactamente. Es una reescritura poniendo la luz en aspectos que para el momento no fueron, o sea, no se llevaron el acento porque, bueno, la reescritura implica, por supuesto, un diálogo y una entrada en contradicción, o sea, un diálogo crítico frente al momento de la producción de la obra original o de la fuente primaria. Me gusta más porque original suena como si lo otro no fuera original, y sí es original. O sea, City, perdón, City no, Homero, Ilíada, que es como se llama el libro de Alessandro Barica, es absolutamente original. O sea, entonces prefiero decirle fuente primaria o la... Sí, sí, la fuente primaria, pues. Bueno, y con todo el término de transposición también cabría en la obra de Cortázar viéndolo de ahí, porque él hace un Así es, guión para teatro, para radio. así es, así es. Cabe perfectamente, es así. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, pero a mí me parece mucho más interesante, claro, la adaptación ya es un término que circula, ¿no? Pero a nosotros como estudiosos nos toca insistir en el tema de la transposición, porque entonces la gente sigue insistiendo que, eh, bueno, pero es que entonces el libro es mejor. No, es que no caben los juicios de valor ni de comparación porque no tienen sentido, porque son dos universos literarios completamente distintos, o mejor dicho, dos espacios de comunicación completamente distintos. Completamente distintos. Entonces, bueno, Bueno, vamos a darle la palabra a Sonia y luego al profesor Otto Rosales. Sonia, tienes el derecho de palabra. Gracias, profesor. Georgiana, gracias por la clase, qué belleza. También quisiera ver la obra, pero no es fácil. bueno, Eh, vamos a hacer energía y causa común para ver si lo amén, logramos. amén. Bueno, por un lado, interesante lo de Gallegos, porque bueno, el semestre pasado trabajamos Doña Bárbara Ah, qué y, bien. y, y queda ese sabor, ¿no? De redescubrimiento, por supuesto, y también de cómo la malleímos en cierto momento
en el bachillerato, muy por encima, y cómo se puede disfrutar tanto la segunda lectura ya desde la adultez, ¿no? Y por otro lado, cómo también Gallegos forma parte de una generación muy angustiada, ¿no? Con el tema del Sí, país. así es, así es. Y esa angustia yo no la pasé por alto. O sea, esa angustia está y está además en algo que yo descubrí, que esa es la maravilla del teatro, que, no, que tú le das un texto a un actor y de repente el actor te revela cosas del texto que tú no sabías. Él tenía una preocupación por no ser, paradójicamente, o sea, por no convertir su trabajo literario en un panfleto, pero a la vez con Ujú. sentido fundacional. Entonces, esa tensión, esa angustia, esa falta de aire, la logra, o sea, está presente en la obra. Ay, qué lindo. Bueno, que lo vemos también en la obra de Andrés Bello, ¿no? Que también lo Así es, analizamos el año pasado, o sea, como toda una generación, salió González Rincones también, así el es, mismo así es. Negrón, el mismo Belisario Rangel en Táchira. Bueno, Sí. y una pregunta, ese es como un comentario, y una pregunta es, ¿cómo abordó los personajes femeninos? Porque me queda por allí la duda de cómo quedó Marisela en esta transposición, cómo quedó Marisela. Ah, tienes eh, razón, que no hablé de la bella Marisela. Bueno, Marisela mm, es la imagen especular de lo que fue Doña Bárbara cuando tenía, eh, es la inocencia, la pureza, es core, es una core inquieta, muy fresca, muy graciosa, graciosa en el sentido de, y sí, bueno, representa eso, pues representa el capullo que no se ha abierto y bueno, tiene una relación terrible con la madre, pero paradójicamente la madre se aparta y renuncia agotada, digamos, de vivir en en el daño, renuncia para que Marisela pueda hacer tranquilamente pueda tener su espacio de realización que ella no tuvo con Asdrúbal, porque a Asdrúbal se lo matan, ¿no? ujú. Entonces, ella se redime a través del amor. Eh, o sea, en la obra está planteada que Doña Bárbara se redime a través del amor filial y Marisela es ese personaje que saca de la rigidez, del hieratismo y de la sapiencia absolutamente seca y del objetivo de la venganza, la que descoloca a Santos Luzardo. Primero como un maestro que la quiere llevar por el camino, pero luego él se va desarmando, se va desarmando y se va dejando tomar por esa manera tan fresca, tan genuina, tan salvaje, ¿no? De concebir la vida él se va llenando como de esa ternura de ella, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Y luego en los personajes de Canaima, eh, bueno, está muy clara la relación de las dos hermanas y la tragedia que sigue eh, a ¿cómo se llama? Paiwara, pues. Este, eh, también hay una sensación de que eh, hay una imposibilidad de realización con el amor. Entonces, Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra sí. al profesor Otto Rosales y bueno, si hay alguna otra pregunta del grupo. Bueno, terminamos con Otto Rosales. Ok. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Saludos. Saludos, Mira, yo quisiera, profe, perdón. hola,
Yo quisiera como en tres líneas o en tres rutas de propuesta. Una, por ejemplo, si tienes pensado en llevar esto a un documental o a cine, sería una ruta así para tener mayor difusión y mayor acercamiento a tu obra. Y la segunda, ¿No? Qué bonito. la segunda sería, yo desde la antropología, yo leo siempre esos personajes de Gallego como personajes míticos. Yo siempre veo a Doña Bárbara como un juego, un regreso, digamos, a esos dioses olvidados que tú citas, y a una Venezuela muy profunda que todavía nos cuesta reconocernos en esa diversidad. Es así. Mi pregunta sería así como, ¿qué de tanto te queda de esa influencia de Cabrujas que siempre nos todo de alguna manera ese país olvidado que no nos gusta, pero que vivimos, pero que está ahí, pero que lo sacamos cada cierto tiempo? Y qué ruta, digamos, pudiéramos recuperar esa propuesta que tú estás haciendo en torno a una relectura de Gallego? Es un poco la reflexión. Me gusta mucho la pregunta y te voy a explicar por qué. Yo tengo 12 años estudiando la obra de José Ignacio Cabrujas. Hice mi tesis magíster, que también la pueden encontrar en la página de academy.org, que por cierto los invito a subir trabajos allí. Son leídos por, bueno, cualquier cantidad de investigaciones de todas partes del mundo. Evidentemente, si uno paga, tienes más difusión de tu trabajo, pero inclusive desde el lugar de la plataforma gratuita, yo me he encontrado, bueno, intercambios maravillosos. Entonces, yo he estudiado muy profundamente, digamos, los predicados de base de la manera de concebir el país de José Ignacio. He trabajado ensayos, he hecho 6 espectáculos sobre esa multifaceta. Y una de las cosas maravillosas que me encontré cuando releía a Rómulo Gallego es que el concepto y la marca identitaria, o mejor dicho, imaginaria, para leernos, que para José Ignacio es tan importante, que es el fracaso. Y ya les voy a leer lo que dice el prólogo del libro que hice para Alfa Ediciones. El fracaso no es un concepto, bueno, evidentemente es un concepto que está en el pensamiento positivista, por lo menos esbozado, pero en el caso de José Ignacio Cabrujas, eh, es un marcador muy importante. O sea, el tema que a él le importa es el fracaso. Y curiosamente, yo descubrí que siendo tan crítico de Rómulo Gallego, Cabrujas es profundamente galleguiano, porque el que habla permanentemente de la angustia de que el proyecto venezolano va a fracasar, puede fracasar, tiene todos los elementos para fracasar, es Rómulo Gallego. Entonces, a mí me sorprende, porque entonces la escritura se convierte en una suerte de revelación de esa sombra colectiva. Eso por un lado. Y por otro, lo que dije en algún momento cuando dije que yo sentía que Rómulo Gallegos, su plan, o sea, tenía un plan, indudablemente, pero era un plan que estaba atravesado por el genio creador de su escritura. Es decir, no era yo voy a forzar la barra y voy a convertir esto en una especie de experimento, de artefacto para civilizar. No, 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 no. Él fue a escuchar a la gente, eso que tú estás acotando como antropólogo y como investigador. Él fue a apoderarse del sociolecto de la costa. Él fue a apoderarse para transponerlo, evidentemente, y para que desde ese lugar de la personajeidad, que es ese atributo que convierte a la persona en una figura estética, o sea, eso sí, en una figura estética, el poder entonces hablar desde el lugar, no
del hombre que está mirando, del educador, aunque fue un gran educador. No, 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 no. Desde cómo la gente le habla y habla sobre el país y se siente o no se siente perteneciente o no perteneciente. O sea, él genera, no es un discurso de identidad, él genera un discurso de, de pertenencia. Y si me permiten, por ejemplo, el ejemplo que les di antes de cómo yo le pedí permiso al maestro para poder escribir desde mi lugar esas escenas de transformación de los personajes, les voy a leer el monólogo, que fue el primero que escribí, de la violación, de cuando Doña Bárbara, o sea, de cuando Barbarita se convierte en Doña Bárbara. Y esto es un homenaje, evidentemente, guardando todas las distancias, al monólogo de Lady Macbeth de Shakespeare, ¿no? Dice así: hágase el maleficio del Kamahai Minare y llenen las noches de espanto, desde el Cunaviche al Sinaruco, desde más allá del Meta, de más lejos que más nunca, que no haya bestia viva quien soy mi presencia me lujuria, que arda la sabana, que mi voz sea el soplo que paraliza voluntades, que estos ojos hagan perder la razón a los entendidos, que los cantos perturben y mi lengua sea veneno, para que todo aquel que sea llamado varón tiemble con solo presentir mis pasos, que mis manos sean las garras que ahoguen el grito doliente hasta el silencio, fuego, ardor, todo es uno, hasta lo que aún no ha de nombrarse. Toda esta tierra tiene mi nombre, Bárbara. Bello, bello. Y una cosa, Bueno, mis queridos, ahora sí los tengo que dejar. Una última cosita que preguntan por acá. Ok, pregunte. podemos conseguir tu texto, también leímos uno de... Sí, se los voy a enviar, lo estaba pensando, lo quiero publicar, pero bueno, no hay problema, o sea, yo se los envío con Camilo para que vean cómo está concebido. Se llamaba Con polvo de hormigas, algo así. Ah, polvo de hormigas, sí. Sí, polvo de hormiga lo quieren leer, también está ahí en la página está en la página de la universidad. Les voy a mandar el link con Camilo también para que lo tengan y se metan allí, hay trabajos interesantísimos. Y además pueden publicar ahí y subir sus ensayos. Yo acabo de subir uno que escribí de Profundo, porque la Compañía Nacional de Teatro lo montó aquí y para mí es el mejor montaje que se ha hecho de Profundo. Sí, Maestro sí, de Profundo. sí. Gracias. Bueno, mis estimados, ha sido un placer, de verdad, me encanta compartir.